algunas de sus concubinas, algunas de sus esposas legales. Y estas concubinas y estas esposas le dieron hijos a Alejandro VI. Y él los reconoció como sus hijos. Se dice que murió víctima de un envenenamiento. Y algunos historiadores dicen que ese veneno lo preparó él para dárselo a alguien y después se equivocó. Y se lo tomó él y bebió el hijo de él. Claro, el hijo de él decía que él aspiraba a ser el sucesor de su padre como papa, pero no pudo lograr serlo porque cuando se envenenó, tuvo mucho tiempo convaleciendo en cama a causa del envenenamiento. Él sobrevivió, pero su padre murió, y cuando vino a salir de su estado de enfermedad, ya se había nombrado a Pío III como papa. Claro, Pío III era un hombre bueno. Fue por lo menos, dijo que iba a reformar la iglesia. Era tan bueno y tan bueno que y se lo tomó él y bebió por temor a que se fuera a dañar. Duró solo 26 días. 26 días duró de papa. ¿Ah? Es probable, pero duró solo 26 días. Luego de ello vino entonces Julio II. ¿Quién es Julio II? El sobrino de Sisto. Ahora, fíjense qué interesante. Le preguntan a Julio II, el Papa, ¿a quién te gustaría emular? Y él dice, ¿no te has dado cuenta que me puse el nombre de Julio? Él se llamaba Juliano de la Rovere. Pero dice, ¿no te has dado cuenta que me puse el nombre de Julio II? ¿A quién piensas tú que yo quiero emular? Y dice, ¿a quién? A Julio César. O sea, un papa quiere imitar a un hombre de Estado, a Julio César. O sea, esta gente no tenía la cabeza puesta en la fe. ¿Sí? Y mire, yo lo estoy planteando de esta forma porque desde luego nos pone en el contexto real para manejar la reforma. O sea, esto era lo que había. ¿Ves? Y desde luego yo tengo mucho respeto por la vida de la Iglesia Católica, pero cuando un católico viene con una actitud lesiva a decirme a mí, no, que ustedes son hermanos separados, que le digo, no, chequéate cómo estaban ustedes en ese tiempo. Chequéate cómo estaban ustedes en ese tiempo. Y cuando ustedes chequeen cómo estaban en ese tiempo, entonces lo que es interesante es que si no quieres chequear la historia, chequéate el Concilio Vaticano II, donde el Concilio Vaticano II resuelve señalando que Lutero no tuvo otra alternativa y resuelve señalando que los males de la Iglesia en ese tiempo provocaron la división. O sea, los protestantes no somos separados de la Iglesia porque somos malos. La historia dice que el protestantismo surgió porque no tuvo otra alternativa, porque Lutero no quería separarse. Oiga bien, Lutero nunca quiso separarse de la Iglesia Católica. Lutero quería reformar la Iglesia. ¿Ah?
Bueno, porque cuando hablamos de la iglesia, hablamos del cuerpo místico de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo místico, obviamente es una iglesia. Es una iglesia y yo no me atrevo a hacer... Sí, yo no me atrevo a hacer diferencia en términos de la fe entre unos y otros, porque eso le compete a Dios. ¿Ve? O sea, yo no soy quien para juzgar desde el punto de vista salvífico. ¿Qué pasó? Ajá. Está. Sí, no. Ese es un derecho que tienen los que han sido católicos. Yo no he sido católico nunca. ¿Ve? Entonces, desde el punto de vista, óyeme bien, desde el punto de vista institucional sí, pero desde el punto de vista individual no. Yo conozco católicos con un compromiso de vida cristiana extraordinario. Y conozco católicos con un compromiso y con un fervor en la fe, incluyendo sacerdotes, desde el punto de vista institucional. Sí, pero el que alguien sea católico, por ser católico, no quiere decir que está perdido. Porque esa no es mi responsabilidad. Mire, yo dirigí una oficina, un departamento en una universidad. Y en una ocasión a un sacerdote le dieron una reprimenda y lo sacaron de su parroquia. Pero el hombre tenía que vivir y le habían dado una censura de 1 año. Y yo, el presidente de la universidad me había pedido que buscara a una persona para que dirigiera la oficina de admisiones en Ponce. Y yo le dije, ¿y cómo usted prefiere que yo haga esto? Me dijo, pues, pon anuncios en los periódicos locales de Ponce. Y desde luego yo puse el anuncio. Y cuando puse el anuncio, vinieron como 15 personas a entrevistarse para el empleo. Y de entre los 15 vino ese sacerdote a entrevistarse. Desde luego, yo lo entrevisté y cuando lo entrevisté, yo me convencí a mí mismo de que él era el candidato idóneo para la plaza, para la posición. Pero ¿qué sucede? Que cuando él salió de allí, la gente de la oficina, pues le dijeron que yo era ministro evangélico. Y él me lo confesó. Él dice que le dio coraje. Porque dice, este tipo no me va a dar el trabajo, yo lo necesito. Y lo que dio fue, me fastidié. Ese protestante no me va a dar el trabajo a mí. Y desde luego él yendo a su casa, peleando porque decía que yo no le iba a dar el trabajo, unas horas después yo lo llamo para decirle que me gustaría que volviera para reunirse conmigo. Y entonces ahí él se abre y me dice, mira, yo tengo que pedirte perdón porque yo tenía muy serios prejuicios contra ti. Y con toda honradez, mire, yo trabajé 1 año con él. Y yo tengo que decirles que aquel hombre era un cristiano. Una persona comprometida con la fe. Imagínense que era bien gracioso porque él me decía, mira Moisés, cuando yo tengo necesidad de ser ministrado, ahí en Isabel, en Santa Isabel, hay un viejo profeta de esos que se visten de saco. Y cuando yo tengo necesidad de ser ministrado, yo me quito la sotana y me voy en tenis, y me voy en maones, y me voy a la casa de ese viejo. Y cuando yo llego me dice, ¡ay, el curita llegó aquí de nuevo! Dice, me vacía 16 onzas de aceite por la cabeza, me tira al piso, me revuelca, ora por mí, me ministra, me habla en lengua, me da profecía, y lloro con él, y yo lloro con él, y yo grito con él, y bendigo a Dios con él. Chico, yo no sé qué tiene el viejo ese, pero cuando yo salgo de allí, yo salgo nuevo. O sea, un hombre amante de Dios. Yo soy incapaz de decir que ese hombre no tiene ninguna relación con Dios. Claro, desde el punto de vista institucional yo puedo hacer tal vez un juicio a la institución, pero no al individuo. No al individuo. Yo me he topado con, yo no sé si yo les conté a ustedes, pues esas